Volvemos a hablar del tema deuda con el Fondo Monetario Internacional, Flor, y para eso ya estamos con una invitada, con Noemí Brenta. Ella es economista especializada en temas deuda y Fondo Monetario. Noemí, gracias por estar aquí en la televisión pública. Muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Noemí, ¿qué podríamos esperar de la querella criminal y de la denuncia realizada por la Oficina Anticorrupción justamente por la toma de la última deuda con el Fondo Monetario Internacional? Lo principal es dirimir las responsabilidades. Les advierto, yo soy economista, no soy abogada, entonces en digamos, los detalles jurídicos no quisiera Se lo entrar, dejamos porque a no es mi Néstor campo. Espósito, eso, Sí, claro, sí, pero me parece que es tan importante establecer un nunca más para la deuda externa que nos ha condicionado tanto, que nos ha limitado y nos ha generado tanto sufrimiento, un nunca más para la deuda externa como para las violaciones a los derechos humanos. Eso está internalizado, lo de las violaciones a los derechos humanos, nunca más, no está pero la deuda externa no, todavía no está problematizada en la sociedad, ¿no? La gente no se da cuenta cuánto le influye que determinados gobiernos nos endeuden por encima de lo que podemos pagar y nos inhiban, ¿no? Nos corten el futuro. Entonces creo que el principal propósito, más allá, como decía, de las responsabilidades que quepan, etcétera, es dirimir, ventilar en la sociedad el problema, que se discuta, se conozca, se debata y se identifiquen las personas también, porque esto no lo hace una entelequia, los mercados, lo hace gente. Y del mismo modo como sabemos en las cuestiones quiénes fueron de los derechos humanos, quiénes los violaron, qué pasa, etcétera, que se sepa también quiénes, por qué, los mecanismos. Ahora, Noemí, en la investigación, bien decís, no sos abogada, pero hay una parte que viene por el lado de los procedimientos, que sí que es más jurídico, y una parte que tiene que ver con la fuga de capitales, con la formación de activos externos. Sí. Ahora, ¿al fondo no le interesa saber también qué pasó ahí? Porque en definitiva la plata que prestaron, que además hay un montón de países detrás, ¿a ellos no les interesaría también que se sepa esto? Varoufakis, que fue ministro de Finanzas de Grecia en 2015, en la primera época de Syriza, dice que a él lo invitaron a una reunión con grandes capitostes financieros, pues tenía que firmar el acuerdo con el fondo, y que le dejaron muy claro que el secretario del Tesoro estadounidense, un exsecretario, le dejó muy claro, mira, estamos los de adentro, que somos los que estamos con todas estas cuestiones de las grandes deudas y de las grandes finanzas, y los de afuera. Lo que dicen los de afuera y lo que les pasa no nos importa, y tampoco nada de lo que pase acá adentro tiene que salir. Y entre los de adentro nos arreglamos, nos beneficiamos, más o menos así te lo estoy diciendo de una forma como para que se entienda. Entonces realmente al fondo no le interesa qué pasa, quién se llevó la plata, los dólares o la plata de uso internacional que le prestó, no es exactamente préstamo, pero técnicamente, pero lo dejamos así, que le prestó la Argentina. Lo que le importaba en ese momento es que Macri ganara las elecciones para que continuara el modelo neoliberal que determina transferencias de ingresos al gran capital financiero. Esa es la historia. Noemí, nos quedamos con esta última frase, porque digo, un organismo de crédito que presta dinero, por lo menos debe querer recuperarlo. Eso sí. En ese momento, digamos, las finanzas de la Argentina eran más complicadas, era muy difícil recuperar ese dinero, es decir, que el trasfondo era netamente político, es decir, el objetivo era, como usted decía, el triunfo electoral. El fondo siempre cobra. El fondo nunca deja de percibir las deudas porque aprieta a los países de tal modo que todo el presupuesto público puede achicarse salud, educación, lo que sea, no importa. Que la gente coma basura y viva en la calle, ya lo sabemos, lo hemos vivido, es natural para ellos. O sea, el fondo siempre cobra, pero sí tiene un trasfondo político, tiene una dirección política. No es un organismo neutral, técnico, sino que está influido por las decisiones estratégicas y los intereses capaces de expresarse a través de distintos mecanismos institucionales en estos organismos y en las decisiones y políticas de estos organismos.
Claro, porque siempre consideramos al fondo, quien por ahí no sigue estos temas, como un organismo neutral. Es el que te presta a tasas más bajas, se suele decir. ¿Por qué no iríamos al fondo si te presta una tasa más baja? Pero es interesante esta parte política, ¿no? Porque de hecho, si vos ves las relaciones del fondo con otros países, no sé, por ejemplo en Grecia, ahí le dijeron pongan un cepo y se puso un cepo. Y acá, bueno, la relación Macri-Donald Trump parecería que implicó que el fondo pidió cepo, como conocimos esta semana, y sin embargo no lo pusieron en ese momento. Es como que la parte política es clave, ¿no? Es muy importante. En Grecia les dijeron pongan un cepo, pero también les dijeron les damos la plata junto con la Troika para que les paguen a los bancos, que son los grandes acreedores, principalmente los bancos alemanes. Es decir, no les damos la plata para que reactiven, para que solucionen sus problemas, sino con nombre y apellido. Y acá la cuestión del cepo, si yo leí la nota en Infobae, sí, de Héctor Torres, las declaraciones. Ahora, también me llama la atención porque el mismo día, 20 de junio de 2018, cuando el Fondo Monetario, el directorio aprobó el stand-by para la Argentina, ese mismo día se aprobó el índice MSCI, un índice de Morgan, para que empresas argentinas pudieran formar parte de un índice de Morgan justamente en el que grandes fondos de inversión colocan plata. Y condición para seguir en ese acceso a financiamiento en los mercados de capitales para las empresas grandes argentinas es que no se quitara, mejor dicho, que no se instituyeran controles de capitales, que no se quitara la libertad para los movimientos de capitales. Entonces me parece que ahí hay que poner la lupa, sí, como no, que explicite un poco más los actores, quiénes lo dijeron, etcétera, y ver qué pasó con eso, porque yo creo que esta cuestión tiene mucho que ver. Una pregunta casi ingenua para el final. ¿Es Cristalina Georgieva mejor que Christine Lagarde, teniendo en cuenta que parece esperar a la Argentina en este acuerdo que nuestro país va a firmar próximamente? Le consulto esto porque, bueno, aparece como una mujer más condescendiente, entendiendo la situación del país. Yo creo que entiende más la situación de un país periférico, no emisor de moneda internacional. Lagarde es francesa y Francia, dentro de la eurozona, es autoridad, junto con Alemania, menos que Alemania. En cambio, Cristalina Georgieva es búlgara. Y ellos han sufrido crisis del sector externo, seguramente debe tener familia, no sé cómo será su vida privada, pero debe tener familia en Bulgaria y seguramente conoce de primera mano y además entiende intelectualmente el problema de un país periférico como lo es Bulgaria. Entonces me parece que eso hace diferencia. No te digo que sea más buena o que haga otras cosas, pero que entiende. Y Noemí, la última de mi parte, el fondo tiene su estatuto, digo, te presta lo máximo a 10 años, no te hace quitas. ¿Crees que por todas las irregularidades que estamos viendo podría haber una excepción o te ves muy escéptica en ese punto? No, la verdad que no creo. El fondo, ponele, a la dictadura en 1976, a la dictadura de 1976-83, también le hizo el préstamo más grande jamás otorgado a un país periférico en ese momento. Y después, viste, lo duro que fue con toda la negociación posterior de la deuda. No, realmente no creo que el fondo en ese sentido nos haga nada. Sí creo, porque eso lo ha hecho en otras ocasiones, que se puede, como fue la renegociación del préstamo en 2005, 2006, 2003, el acuerdo que firmó Kirchner en 2003, que se pueden obtener condiciones que no son exactamente las que están pautadas. Digamos, en el fondo nada está escrito en piedra. Que no es poco. Sí, bueno, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos